nuestro estudio, con nuestra lectura del Sermón del Monte, y hoy nos corresponde el capítulo 5 desde los versículos 21 al 26. Así que Evangelio según San Mateo, capítulo 5, empezamos a leer en el versículo 21. Y dice así la palabra del Señor, son palabras de Jesús dichas fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga en nuestros corazones. Y vimos en el mensaje anterior que hablaba de Jesús y la ley, de Jesús y su visión del Antiguo Testamento, vimos que Jesús había dejado clara su posición respecto a la ley de Dios. ¿Cuál era la posición de Jesús respecto al Antiguo Testamento, respecto a la ley de Dios? Pues la posición de Jesús era que la dimensión ética de la ley sigue vigente en el día de hoy para los creyentes y nosotros debemos cumplir esa parte de la ley. Y por eso ahora, a partir de ese punto, Jesús empieza a recordar algunos mandamientos de la ley y usa una fórmula, que la vamos a ver ahora, pero la vamos a ver otras 5 veces más, es decir, un total de 6 veces, en que Jesús utiliza la fórmula, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Va a tomar un mandamiento de la ley, va a citarlo y después va a dar la interpretación de ese mismo mandamiento. Él no va a desdecir lo que enseña la ley. Él no va a quebrantar la ley, Él no va a derogar la ley. Lo que va a hacer es interpretar la ley. Es Dios mismo interpretando la ley que Dios dio en Sinaí hace muchos siglos. Así que es un verdadero lujo el poder estar escuchando a Jesús cómo interpreta la ley. ¿Qué era lo que había en el corazón de Dios cuando Él dio ese mandamiento? Y hoy tenemos que empezar por uno que es muy importante para la vida social, para el ser humano, y es el no matarás. Ese es un mandamiento quizá de los más antiguos que dio el Señor, porque no empezó a hablar de ese tema Dios en la ley de Sinaí, sino que de que Dios trata en Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios trata de ese tema, porque ya habían ocurrido asesinatos entre el pueblo, y Dios en Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que fijaros, en Génesis capítulo 9 ya había un mandamiento contra el asesinato. ¿Y cuál era la pena que había que poner sobre aquellas personas que habían matado a alguien? La persona que había matado a alguien, ¿verdad? No era igual matar un animal, no era igual, pero cuando había matado a una persona, dice el texto bíblico, Génesis 9:6, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa era esta ley tan antigua para las personas que habían cometido un homicidio, habían cometido un asesinato. Después, en el libro del Éxodo, como ya sabéis, en los 10 mandamientos, uno de ellos, el sexto, dice, no matarás. Ahora, nos tenemos que preguntar, porque tenemos que ir al texto después a mirarlo despacio, pero nos tenemos que preguntar,
pero solamente ese mandamiento implica el no asesinar a un ser humano. ¿Eso es el único sentido que tiene? O incluso el único sentido que tiene es el de no al aborto, que como ya sabéis es un ser humano también al que se le quita la vida antes de nacer. La única dimensión que tiene el no matarás es el de no asesinato, porque Jesús nos va a decir más cosas acerca de ese mandamiento. Ahora, es importante que nos demos cuenta desde ya, y estamos dando como una introducción, es importante que nos demos cuenta desde ya que para los fariseos, para las personas que vivían en el tiempo de Jesús, aquellos incluso líderes de la religión judaica de aquel tiempo, para ellos el mandamiento de no matarás solo, escuchadlo bien, solo se reducía al asesinato. Para ellos no había más. Si una persona mata a otra, está incumpliendo ese mandamiento de no matarás. Pero no llegaban más allá. Incluso yo creo que todos nosotros, en parte, cuando no conocemos bien la palabra de Dios, es uno de los mandamientos con el que nos justificamos más. No sé si os ha pasado, pero creo que sí. Cuando leemos los mandamientos, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, etcétera. Decimos, bueno, quizá en eso no lo cumplo. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, eso no sé si lo estoy haciendo bien, pero cuando llegamos al no matarás, decimos, este sí. Al menos de los 10 cumplo uno bien cumplido, ¿verdad? Porque en esto lo tengo claro, ¿verdad? Siempre lo cumplo. Nunca he matado a nadie. ¿Veis cómo en cierto modo nos hace falta la enseñanza de Jesús para darnos cuenta de que este mandamiento lleva algo más, contiene algo más, llega más allá del no asesinar a alguien? Porque Jesús nos va a enseñar, y lo digo ahora esbozado, que el enojo, el aborrecimiento empieza en el ser humano y que eso es lo que precede al asesinato. Y también nos indica que hacer cosas para Dios, si estamos practicando este pecado, hace que nos escondamos detrás de un manto de religiosidad, detrás del cual Dios no quiere que nos escondamos. Así que eso sería, ¿verdad?, como un esbozo de todo lo que vamos a tratar. Y ahora vamos al versículo 21, sin emplear ya más tiempo para introducción. El versículo 21. Versículo 21 empieza hablando de que en los tiempos antiguos, si alguien era acusado de matar a una persona, rápidamente era llevado a juicio en el lugar donde estuviera, en el pueblo donde estuviera. Había ya constituido un juzgado de paz, una serie de personas, ¿verdad?, a la cual podían llevar a aquel que había asesinado a otro. Y si había testigos, había 2 o 3 testigos que decían, efectivamente, nosotros le vimos asesinar a otro, aquella persona era culpada y se le sentenciaba a muerte. Esto en los tiempos antiguos era como se hacía en Israel. Era un pecado grave que había que condenar cuanto antes, no se podía dejar pasar, porque si no, pues se podía formar allí, ¿verdad?, la que podéis imaginar. Pero ahora viene el Señor, ahora viene el Divino Maestro y nos dice, voy a llevar la interpretación de la ley a otro nivel que quizá vosotros no conocéis. No solamente quebrantáis el mandamiento de no matarás cuando asesináis a alguien, sino que el juicio de Dios va a caer también sobre toda aquella persona que sin haber matado físicamente a alguien le tenga odio, le tenga enojo mantenido, le tenga desprecio o incluso que murmure de otro para dañar su reputación. Fijaros cómo cambian las cosas, ¿no? De quedar libres de pecado cuando leemos el 6º mandamiento y decir, al menos este sí lo cumplo. Fijaros cómo ahora ya las cosas cambian.
es algo, aunque no nos parezca, más normal de lo que podemos creer. Mirad, el pasado mes de septiembre íbamos Lidia y yo paseando por Jaén y se nos acercó un muchacho. Dame algo que no tengo para comer. Como nosotros no solemos darles dinero, pues le preguntamos, le dijimos, dime lo que quieres, que no tienes para comer, ¿quieres que te compremos algo? Y bueno, él quería dinero, pero al final le dijimos que no y dijo, bueno, compradme algo de comer. Entonces fuimos a un establecimiento a comprarle algo de comer y mientras íbamos a ese sitio, él nos comentó, dice, mira, gracias porque me acabo de acercar a una mujer y me ha dicho, he apuntado por aquí la frase, no te acerques a mí, eres una basura y ojalá te mueras. Esas fueron las 3 frases que le dijo. Claro, nosotros decimos, hay que ver qué mujer. Pero como era un mendigo, ¿verdad? Como era una persona que iba por la calle, a esa mujer nadie le va a pedir cuentas, nadie le hizo nada, nadie no va a ser llevada delante de un juez. Pero ¿qué hay en el corazón de esas personas? ¿Verdad? ¿O qué puede haber en el corazón nuestro, verdad? Cuando nosotros decimos, pues mira, de tal raza o de tal lugar o de tal pueblo, ojalá ahí... Por favor, por favor. Lo que Jesús dijo es que lo que esa mujer le dijo a ese mendigo no va a quedar sin castigo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Que si esa persona de corazón estaba deseando la muerte y le dijo, basura, no te acerques, muérete. Eso es un pecado. Ahora podréis decirme, y con mucha razón, pero ¿realmente Jesús está enseñando aquí que decirle a una persona muérete es igual que asesinarlo? Bueno, hermano, yo sé que vosotros entendéis que no era lo que quería decir Jesús. Porque nos podemos plantear, ¿verdad?, eso de todos los pecados iguales. ¿Es igual delante de Dios asesinar que odiar? Yo creo que no. Yo creo que Dios no ve todos los pecados iguales, no considera todos los pecados iguales de graves. No es igual desear el coche del vecino que robárselo a punta de pistola. No es igual. Tampoco es igual hablar mal de alguien que esperarlo en la puerta y matarlo. No es igual. Y Dios no puede decir que todos esos pecados son iguales. Incluso os voy a decir algo. El hecho de agredir a alguien, en el pueblo de Israel tenía una ley. Si tú esperabas en la calle a alguien y le dabas una paliza y la persona quedaba en cama y tenía que atenderla a un médico y estaba de baja laboral durante unos días, sabéis que la ley decía que debías de pagarle los gastos médicos y debías de pagarle los gastos de baja. Pero no te equivocaras, porque todos los pecados no son iguales. Si al que le pegaban la paliza era tu padre o tu madre, no sé si sabéis lo que decía la ley, debe ser muerto. Pero si mi padre y mi madre son personas también. Entonces, si le pego una paliza a una persona, solamente tengo que pagarle los gastos. Si le pego a mi madre o le pego a mi padre, muerto. El tal debe ser excluido del pueblo, debe ser quitado del pueblo, debe ser muerto. Así que Dios no ve todos los pecados iguales. Pero yo creo que este no es el centro de la enseñanza que quiere darnos aquí el Señor. El Señor no está diciendo aquí, mirad, os voy a enseñar cuál es la gravedad de unos pecados y cuál es la gravedad de otros. Yo creo que lo que el Señor está advirtiéndonos aquí en cuanto al no matarás es que lo que nosotros no consideramos pecado socialmente hablando, para Dios es pecado. Eso es lo que yo creo que aquí está enseñándonos el Señor. Y más, porque dice más cosas, ¿verdad? Mirad al final del versículo 22. Dice, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que yo por hablar mal de una persona,
No lo he dicho, pero cuando dice aquí hermano, se está refiriendo a un miembro del pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos se llamaban hermanos entre sí. Entonces comprendemos que cuando dice en el versículo 22 al principio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano no significa un hermano en la carne, ni tampoco significa un hermano en la fe. Significa un miembro del pueblo, un miembro de Israel. Pero se podría transliterar diciendo a tu prójimo, a alguien que tienes cerca, a alguien que tienes en tu misma comunidad. Así que el hecho de no considerarlo pecado nosotros no implica que si nosotros lo practicamos y no nos arrepentimos, vayamos a librarnos del infierno de fuego. Son palabras de Jesús. Para llamarnos la atención de que hay cosas, como he dicho antes, que socialmente no se consideran pecados, pero que delante de Dios son pecados graves. Mirad, vamos a leer algunos textos en la palabra que nos indican cuál es la gravedad, sobre todo, de la murmuración. Mirad Levítico capítulo 19. Esto quiero que lo leamos juntos, porque a veces estos textos se nos pasan, están ahí casi escondidos en medio de la Biblia. Mirad lo que dice Levítico 19, 16. ¿Ya lo tenéis? Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y fijaros qué pone a continuación. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Le podíamos preguntar al Señor, Señor, ¿es que tiene algo que ver la primera parte del versículo 16 con la segunda? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Mirad lo que dice Santiago capítulo 3. A ver si el chismear tiene algo que ver con la vida del prójimo. Dice Santiago 3, versículo 7. Santiago 3, 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y mirad ahora la frase. Llena de veneno mortal. ¿Estáis leyendo? Veneno mortal, es decir, que causa la muerte. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Dice el versículo 9, con ella, con nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Os acordáis cuál era el motivo por el cual el que derramara sangre de hombre tenía que morir? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mirad lo que dice el versículo 9. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así se quedan las palabras de Santiago. Pero para mí hay una ya definitiva total, y es la primera de Juan, capítulo 3. Fijaros lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 3 y lo dados que somos a estas cosas, hermanos. Primera de Juan 3, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es un aborrecedor. ¿Dice eso? Homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Son las mismas palabras de Jesús o no? Cuidado, porque el que practique esas cosas va a ir al infierno. ¡Cuidado! Y dice aquí Juan, todo aquel que aborrece al hermano, ¿verdad? No está ni diciendo que con la lengua está diciendo cosas. No. Ya es que no hace falta ni que hable, porque alguien puede haber muy circunspecto, muy perfecto, que diga, no, yo no abro mi boca, yo no digo nada en contra de mi hermano, yo soy perfecto. Pero ¿y en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Aborrecimiento hacia él. Me fastidia.
Le odio. No puedo verlo. Homicida. Y ningún homicida que practique eso puede ir al cielo. Ninguno. Así que se nos está poniendo la cosa cuesta arriba, hermanos. Porque hay varias formas de atentar contra el prójimo sin usar la violencia física. Una es enojarse, porque la Biblia admite que nos podemos airar. Puede haber momentos en que nosotros podamos sentir ira por injusticias, ira por otras cuestiones, pero dice, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que la ira mantenida, esa ira guardada que hace que nuestro enojo se enquiste en el corazón, ese aborrecimiento, esos deseos de mal para otro, o incluso la indiferencia, hermanos. ¿No habéis oído esa frase? Para mí esa persona ha acabado. Ese está muerto para mí. Incluso emplea la palabra muerto. Yo le he matado en mi corazón. No quiero saber nada de ella. La indiferencia. Eso es un pecado que atenta contra el sexto mandamiento. No sé si lo sabíais, pero nos tiene que quedar claro eso. El enojarse, la ira mantenida, la ira resentida, los deseos de mal para otro, el aborrecimiento, la indiferencia, todo eso es atentar contra el sexto mandamiento. Pero también dice que el que llama necio o fatuo al hermano, son quizá palabras que nosotros decimos, bueno, esas palabras no las usamos nosotros, pero si le llamas tonto, le llamas imbécil, le dice insultos de todo tipo, con el deseo, con la intención de desacreditarlo, con la intención de ofenderlo, con la intención de denigrarlo a esa persona hecha a la imagen de Dios, e incluso murmura a espaldas suyas, despreciándole en el corazón. Eso que tú dices a veces, no puede hacer nada para ganarse mi confianza, yo ya le he quitado de mi corazón y le voy a ridiculizar frente a otros. Ese hablar contra el prójimo peste para predisponer a otras personas en contra de él, eso es también pecar contra el sexto mandamiento. Así que ese mismo mandamiento que nos exculpaba antes, porque decíamos, el no matarás lo cumplo, ahora nos acusa, ahora nos inculpa. Va a ocurrir igual con otros mandamientos que vienen después. Mandamientos que nosotros decimos, este sí, yo también lo cumplo, yo nunca he hecho esto, nunca he hecho nada malo. Pero vamos a ver cuál es la interpretación que le da Jesús. Pero hoy que estamos centrados en qué importante la actitud interna, qué importante la actitud del corazón en cuanto a nuestros hermanos y en cuanto a nuestro prójimo. Porque el Señor, que ama la verdad en lo íntimo, Él que mira, no lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. El que mira el corazón y el que sabe todas las cosas, Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno y de cada una. Y os lo digo de nuevo, hermanos, la palabra del Señor enseña que el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Yo no puedo decir, porque la Biblia no lo dice, que la salvación se pierde. Lo que sí puedo decir es que la persona que no ha entendido la salvación practica estas cosas. Pero el que es salvo por la fe en Jesucristo va al Señor y confiesa estas cosas y quita su pecado de en medio y no lo practica. ¿Para qué? Para demostrar que él es un hijo o una hija de Dios. Ahora tenemos que seguir un poco más porque el texto no acaba aquí, ¿verdad? No acaba en el versículo 22. Sino que sigue un poco más y ahora el Señor, como el gran maestro divino, desde el versículo 23 al versículo 26, nos va a poner dos ejemplos muy importantes, para que nosotros podamos entender lo que Él acaba de decir en cuanto al no matarás. Dice, y ahora os voy a dar la solución, ahora os voy a decir ¿qué debéis hacer si tenéis en vuestro corazón ese enojo o habéis hablado de manera despectiva contra vuestro prójimo? ¿Qué tenéis que hacer? Porque si os quedáis así y seguís haciéndolo, sabéis a dónde vais. Pero si yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero seguir así.
Yo no quiero seguir practicando esto, Señor. Mi lengua la tienes que controlar, Señor. Pero es que no solamente mi lengua, es que mis pensamientos, mi corazón, lo tienes que controlar, Señor. Yo no puedo sentir esa rabia hacia mis propios hermanos. Yo no puedo sentir ese desprecio hacia mis propios hermanos. Yo no puedo elevarme por encima de ellos pensando que yo soy mejor que ellos y mantener una actitud indiferente hacia ellos. No puedo hacerlo, Señor. ¿Qué tengo que hacer? 2 ejemplos. Pone en primer lugar el ejemplo de una persona que va a ofrecer un sacrificio al templo delante de Dios. Y pone un segundo ejemplo de 2 personas que van andando por un camino y van a llegar a una ciudad en la cual hay jueces que pueden juzgar la pelea que han tenido en el camino. Así que quedaros con esos 2 ejemplos. 1, el que va a ofrecer sacrificio. 2, aquellos que se pelean en el camino y van a una ciudad donde hay jueces. Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo, el de una persona que va a ofrecer un sacrificio delante de Dios. Dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano primero. Para los israelitas eso era algo normal, ¿verdad? Nosotros no solemos traer ofrendas animales o ofrendas vegetales, no las solemos traer delante del Señor, porque el Señor ya ofreció su propio cuerpo para pagar por nuestros pecados. Pero en Israel se presentaban ofrendas y, como digo, algunas de ellas eran ofrendas obligatorias, especialmente las que tenían que ver con el asunto del pecado, y ofrecían animales para que aquel animal pudiera pagar la culpa que la persona merecía y poder estar delante de Dios en paz. De esa forma, podemos poner el ejemplo de un israelita que fuera con un cordero para presentarlo delante de Dios. Iba a matar el cordero y cuando estaba matando el cordero estaba pensando, el que tenía que haber muerto soy yo, por causa del pecado, pero estoy matando el cordero en sustitución mía y vengo delante del Señor, que Él es misericordioso, para que acepte mi sacrificio y para que me perdone mi pecado. Pero dice que esa persona, cuando estaba con el cordero allí, se acuerda. Y dice, anda, pero si yo estoy pidiéndole a Dios que me perdone y yo no estoy perdonando a mi hermano, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Y ahora qué hago? Bueno, ¿sabéis lo que los fariseos hacían? Los fariseos no se acordaban de nada. Los fariseos ofrecían sacrificios continuamente, ofrecían sacrificios, estaban siempre en el templo, delante de Dios, pero en su corazón no había nada, estaban vacíos, estaban muertos. No tenían nada. Nunca se acordaban de que ese sacrificio que estaban poniendo delante del Señor era para que Dios les perdonara a ellos. Y nunca se acordaban de que ellos tenían que perdonar a su prójimo. No se acordaban. Eso no estaba en su corazón. Ellos no tenían que pedir perdón por nada. Ellos lo hacían todo bien. Así que la postura que estamos viendo aquí, el ejemplo que estamos viendo aquí no es de un fariseo, porque los fariseos, ellos se enredaban con el activismo del templo. Venga actividades, venga actividades, venga actividades, porque no quiero pensar en mi vida espiritual. Cuidado, hermanos, cuidado. La religión te puede ahogar, puede quitarte la espiritualidad. Hagamos cosas, hagamos cosas, hagamos cosas. ¿Para qué? Para no acordarme de las cosas que van mal en mi vida y no ponerme a cuentas con Dios. Para eso. Hagamos cosas. Cuando vengas con tu ofrenda al altar y te acuerdas allí porque el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, ha entrado en tu mente y te ha dicho, ¡cuidado! Estás pidiendo perdón, pero tú no perdonas. Tú tienes en el corazón cosas contra tu hermano y lo odias y le aborreces y te crees superior a él. Él para ti es una miseria, es una basura.
como esta mujer decía. No te acerques a mí, eres una basura. Eso es tu hermano para ti. Pero estás delante del Señor y vienes al altar y dices, Señor, el pan, el vino, Señor, nos has perdonado, bendito seas, Señor. Y dice el Señor, sí. El Espíritu Santo puede tocar tu corazón en el día de hoy y te puede decir, acuérdate. ¿Estás delante del altar? Sí. Acuérdate de lo que el Señor ha hecho por ti. Y allí te acuerdas de que tienes cosas contra tu hermano y él contra ti. Dice, interrumpe el culto, que no siga la reunión. Hombre, ¿cómo voy a interrumpir el culto? Pues, hombre, por favor. El culto es lo más sagrado que hay. Interrumpe el culto. Deja allí la ofrenda, vete de allí. Y busca a tu hermano. Y pídele perdón. Y haz las paces con él. Está en el versículo 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven a presentar tu ofrenda. Entonces, cuando ya haya arreglado las cosas, entonces ven. Pero hombre, ¿cómo voy a romper yo el activismo? ¿Cómo voy a romper yo el que culto tras culto, el que ofrenda tras ofrenda, el que sacrificio tras sacrificio? Eso no, hombre, eso no se puede cumplir. Y el Señor dice, sí, sí se puede romper. Se puede cumplir, pero se puede romper también. Deja allí el sacrificio, no sigas. Ese es el primer ejemplo que nos pone el Señor. Y en el primer ejemplo deja muy claro lo que hay que hacer. Reconcíliate cuanto antes. Pero ahora hay un segundo ejemplo que está desde el versículo 25 y hasta el 26. Y es dos personas que van caminando, eso solía ocurrir en aquellos tiempos, y durante el camino tienen una reyerta, tienen una pelea, tienen una discusión, no sabemos si llegan a las manos, no llegan a las manos, y ahora ya van por el camino, van al mismo sitio, pero cada uno por un lado del camino. Apártate de mí, y tú apártate también de mí, que me has dicho muchas cosas que me han ofendido, que me han hecho mal. Dice el Señor, si tú eres uno de esos dos, sé inteligente. No sigas caminando sin hacer las paces con tu hermano. Es que yo tengo la razón, ¿eh? No te engañes. Reconcíliate cuanto antes. No pierdas tiempo. Porque cuando llegue a la ciudad, él puede ir en busca de un juez y puede ir y decirle lo que tú le has hecho. No, yo no le he hecho nada. Él ha sido el que me ha hecho a mí. Vale, eso es lo que tú crees. Pero él puede ir al juez, ¿verdad? Y resulta que el juez puede dictar sentencia contra ti. Y luego viene el alguacil, viene el dueño de la cárcel y dice, vamos para adentro. Va a pagar ahí, en prisión, todo lo que debes. ¿Yo? Pero si yo era el que tenía la razón, hermanos. No hay nada más subjetivo que eso. En una pelea, en un enfado, en una discusión, siempre yo soy el que tengo la razón. El otro es el que no la tiene. ¿O habéis visto a alguien que esté discutiendo y diga, sí, es verdad, es que él tiene razón, yo estoy discutiendo, pero el que tiene la razón es él? No. Siempre pensamos, porque estamos torcidos, estamos mal como consecuencia del pecado, y siempre pensamos que tenemos la razón nosotros. Y que nosotros somos los que vamos a ganar. Y si fuéramos delante de los ancianos o si fuéramos delante de un juez, ganaría yo porque tengo yo la razón. Y dice el Señor, no te equivoques, no te la juegues. Haz las paces con él mientras puedas. Haz una negociación previa, que como creo que le llaman ahora los abogados. Haz un pacto extrajudicial, haz un acto de conciliación antes de llegar al juez. No te equivoques, no sea que pierda el juicio. No te equivoques. Ponte en paz mientras vas por el camino. Mirad el versículo 25, ahora como si adquiere sentido. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel.
De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Era una moneda de las que tenían entonces. Cuidado. Aquí nos dice el Señor: ponte de acuerdo con tu adversario pronto y pide perdón si fuera necesario, porque en el día que ya no estés en el camino, no lo vas a poder hacer. Y el camino se acaba antes de lo que tú esperas. Entonces ya no podrás hacer las paces con aquel con quien te has enemistado. Jesús es claro y muestra que nuestra parte está en obedecer para estar libres de culpa y para ser aptos para presentar los sacrificios delante de Dios. Jesús nos llama a buscar de manera rápida la reconciliación cuanto antes, incluso cuando tengo que perder mis derechos, cuando tengo que hacer un autosacrificio, cuando tengo que entregar parte de lo que es mío por el bien de la paz. Es mejor sufrir antes que permitir que una disputa entre hermanos deshonre a Cristo y al testimonio. Es mejor sufrir el agravio. Es mejor ceder los derechos. Me acuerdo de nuestro querido Pedro Inglés. ¿Cuántas veces nos decía esto? Es mejor ser agraviado, hermanos. Es mejor sufrir. Es mejor ceder los derechos antes que dos hermanos se peleen de manera visible y aquello afecte al testimonio y aquello deshonre el nombre precioso de nuestro Señor. El Padre Nuestro empieza diciendo: santificado sea tu nombre. Así tenemos que empezar nuestra oración y así tenemos que empezar nuestra vida. Honrado sea tu nombre, Señor, sobre todas las cosas. Ya, pero yo no voy a ceder mis derechos. Eso está afectando al testimonio, hermanos, en muchos lugares. Hermanos enfrentados entre sí, que no ceden, nunca ceden. Nunca dicen: voy a entregar mi derecho, voy a pedir perdón. ¿Y si cuando llegue al cielo y demos las cuentas al Señor, el que tenía la razón era el otro? A lo mejor no la tenía yo. Pero hermanos, ¿cuántas veces somos como esos fariseos? No necesito pedir perdón, yo lo tengo todo, yo soy todo. Vamos a concluir en todo lo que nos dice el Señor aquí. Nuestro Señor nos da una gran lección. El verdadero espíritu de la ley en lo referente al mandamiento: no matarás. ¿Qué quiso decir Dios cuando en el Sinaí le dijo a su pueblo: no matarás? Jesús nos lo explica. La ira mantenida, el desprecio a nuestros semejantes, el odio, la murmuración, la indiferencia serán castigados en el infierno de fuego. ¿Cómo dices? Sí, ya lo hemos explicado. Todas esas cosas que socialmente están bien vistas serán castigadas en el infierno de fuego. Pues vaya pecado tan extendido, ¿verdad? ¿Cómo podemos librarnos de una pandemia así? ¿Hay alguna vacuna que nos podamos poner para esto? Porque esto nos afecta prácticamente a todos. Eso de murmurar, eso de tener una ira desbocada, eso de ser igual que los hipócritas. Yo no soy un predicador de malas noticias. Yo soy un predicador del Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias, no malas. La mala noticia sería, hermanos, no hay solución para ninguno de nosotros, porque a todos se nos ha ido la lengua en algún momento, y al que no se le ha ido la lengua, porque como digo, es ya una persona perfecta, en el corazón ha habido aborrecimiento, ha habido altivez. ¿Hay solución para esto? Pues nos dice la palabra de Dios que sí. Hay solución para este pecado en Cristo. Confiesa tu pecado al Señor. Arrepiéntete. Acuérdate de que Dios te perdonó y de que tú tienes que perdonar. Cristo murió para que tú pudieras librarte de esta carga,
para que pudieras disfrutar de la salvación que Él te da en Cristo Jesús. Él no murió para que tú seas esclavo del pecado. Él te libera, te hace libre. Cristo cubrió tu pecado y cambió tu corazón por la obra del Espíritu. Cuando Isaías se presenta ante la santidad de Dios, podéis leer Isaías capítulo 6, y ve a aquellos querubines, aquellos ángeles que vuelan cerca de la presencia del Señor y que van diciendo, Santo, 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 y dice uno, ¿y aquellos querubines? Sí, ellos llevan toda la eternidad diciendo eso. Fijaros qué felices son. Siempre están diciéndole al Señor, Santo, Santo, Santo. Y uno acaba y empieza otro, y así están siempre. Y cuando Isaías vio eso, dijo, Señor, yo voy a morir porque soy un hombre inmundo de labios y habito en un pueblo de labios inmundos. Señor, haz algo, yo no puedo hacer nada, Señor, haz algo, tienes que obrar. ¿Y sabéis lo que hizo el Señor? Envió un ángel con un carbón encendido y tocó los labios de Isaías. Es quitado tu pecado, es limpiado tu pecado, perdón. Es limpiado tu pecado. Un corazón nuevo es lo que necesitamos para pensar, para hablar, para sentir de manera diferente. Así que pídeselo al Señor, Él te lo va a dar. Pídele, Señor, cambia mi corazón. Señor, por fuera parezco muy bueno, pero Señor, por dentro no. Cambia mi corazón, Señor. Yo no puedo ir a la gloria así, yo no puedo ir al cielo así. Tú no quieres que me presente ante ti así, Señor. Cambia mi corazón, que yo pueda sentir amor hacia las personas que aborrezco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Haz de mí un instrumento de tu paz. Así es como empieza una oración que es atribuida a Francisco de Asís. Yo no sé si él fue el que la escribió o no, pero lo que me interesa es lo que escribió, no quién lo escribió. Y voy a leer la oración, esa que empieza diciendo, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y ojalá, y todo esto sirva para que el Señor toque nuestro corazón, para que el Señor entre dentro de nosotros y diga, fuera indiferencia, fuera altivez, fuera aborrecimiento, fuera odio, fuera desprecio. No quiero nada de eso. En el corazón de los creyentes tiene que estar el amor de Cristo. Tiene que estar la pasión por la alma. Tiene que estar el cariño hacia aquellos incluso que nos aborrecen a nosotros. Contra eso no hay ley. Contra el fruto del Espíritu no hay ley. Dice así esta oración, dice, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde hay odio, yo ponga amor. Que allí donde hay ofensa, yo ponga perdón. Que allí donde hay discordia, yo ponga unidad. Que allí donde hay error, yo ponga verdad. Que allí donde hay duda, yo ponga fe. Que allí donde hay desesperación, yo ponga esperanza. Que allí donde hay tinieblas, yo ponga luz. Que allí donde hay tristeza, yo ponga alegría. Oh Señor, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra, es perdonando como uno es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que Dios nos bendiga.